migración, desplazamiento y educación, construyendo puentes, no muros. Acá podemos encontrar un enlace directo para el documento completo. Los sistemas educativos del mundo entero están unidos en su compromiso por garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos, y además no dejar a nadie atrás. Para que todos puedan realizar su potencial, los sistemas deben adaptarse a sus necesidades, independientemente de su origen o de su procedencia. Como promedio, 1 de cada 8 personas son migrantes internos. Esta migración puede tener grandes efectos sobre las oportunidades educativas de quienes migran y de quienes se quedan, sobre todo en países de ingresos bajos, medios y de urbanización rápida. 1 de cada 30 personas aproximadamente vive en un país distinto del de su nacimiento. Casi 2/3 de los migrantes internacionales se dirigen a países de altos ingresos. La mayoría lo hacen para trabajar, pero algunos también para estudiar. La migración internacional también puede incidir en la educación de sus descendientes. Aproximadamente 1 de cada 80 personas se ve desplazada dentro o fuera de las fronteras nacionales por conflictos o catástrofes naturales. El momento de la vida en el que las personas contemplan o efectúan la migración es un elemento determinante de la inversión educativa, la interrupción, la experiencia y el resultado de la educación. Los niños que migran de zonas con un menor nivel de desarrollo educativo pueden tener acceso a oportunidades que hubiesen resultado imposibles de otra manera. Al mismo tiempo, los logros y el nivel educativo que alcanzan los estudiantes migrantes son a menudo inferiores a los de sus compañeros de las comunidades de destino. La migración y los desplazamientos requieren sistemas educativos que atiendan a las necesidades de quienes migran y de quienes se quedan. Los países deben reconocer en su legislación el derecho de los migrantes y refugiados a la educación y hacerlo cumplir en la práctica. Los sistemas educativos deben ser incluyentes y cumplir el compromiso de equidad. Los maestros deben estar preparados para hacer frente a la diversidad y los traumatismos vinculados con la migración y especialmente los desplazamientos. La migración interna. Se estima que 763 millones de personas viven fuera de la región donde nacieron, en toda la variedad de movimientos posibles, permanentes o temporarios, dentro de áreas urbanas y rurales o entre ellas. Los flujos estacionales o circulares y aquellos que van de zonas rurales a las urbanas son los que plantean mayores problemas en los sistemas educativos. Desde una perspectiva educativa, las migraciones internas afectan a relativamente pocos niños en edad de asistir a la escuela primaria y un poco más a los de nivel secundario. Sin embargo, un motivo muy importante de migración entre los más jóvenes hacia las zonas urbanas es el deseo de una educación de mejor calidad. La migración internacional. Cuando las personas migran para obtener mejores oportunidades de trabajo y de vida, deben adaptarse a nuevos sistemas, enfrentar dificultades legales y administrativas, superar barreras lingüísticas y hacer frente a una discriminación potencial. En los países de acogida, la llegada de los migrantes implica costos de ajuste para los sistemas educativos. Las tasas de inmigración son 2 o 3 veces más altas que la media mundial en una serie de países diversos, de ingresos medios, entre los cuales figura Costa Rica. La migración influye en la educación. Los migrantes no son una población aleatoria. En el 2000, la tasa de migración a escala mundial era del 5.4% para las personas con educación terciaria, un 1.8% con educación secundaria y un 1.1% para la primaria. Para entender el impacto de la migración sobre el nivel y los resultados educativos alcanzados es preciso efectuar 2 comparaciones. La primera entre los que migran y los que no migran, pese a que estos grupos difieren no solo en su decisión de migrar, sino también en otros aspectos. Por ejemplo, los migrantes podrían haber alcanzado un nivel superior de educación, aún así si hubiesen quedado en su lugar de origen. Y la segunda comparación se efectúa entre inmigrantes nativos y quienes también difieren en diversos aspectos y no solo en el de la migración. En algunos casos hay políticas selectivas de inmigración, lo que puede implicar que los inmigrantes tengan un nivel educativo superior al de los nativos.
En otros casos, los inmigrantes pueden vivir en zonas más pobres donde las escuelas son de menor calidad, lo que menoscabará el nivel y los resultados educativos de los hijos. El derecho a la educación y el principio general de no discriminación están consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es un tratado internacional dedicado específicamente a la migración, que afirma que migrantes y refugiados deben ser tratados como los nacionales en materia de educación, pero solo uno de cada 4 países, casi todos entre ellos de migración, han ratificado el tratado hasta la fecha. En la práctica, el ejercicio de este derecho puede verse impedido por políticas de inmigración restrictivas, de legislación incompatible y requisitos estrictos de documentación por parte de los países de acogida. Desplazamientos. La vulnerabilidad de las personas desplazadas se ve exacerbada cuando son privadas de educación. Vidas desplazadas. Esto es justamente lo que le ocurre a las personas que se ven obligadas a cambiar de residencia. Estas personas poseen una educación inferior en términos de acceso y calidad. Solo el 11% de los adolescentes refugiados en países de bajos ingresos están inscritos en secundaria. El informe arroja lo difícil que es seguir la trayectoria educativa de los desplazados internos. Esto porque no se encuentran incluidos en los sistemas nacionales de educación y que además debe de superarse diversos obstáculos que permitan la inclusión. Los refugiados necesitan educación preescolar. Esto es crucial sobre todo para niños pequeños que viven en contextos violentos y que carecen de entornos estables, propicios y enriquecedores. Después de la prueba piloto que se llevó a cabo durante 4 meses, los participantes de 3 años que habían estado expuestos a esta prueba habían mejorado muchísimo en sus habilidades motrices, socioemocionales, las funciones ejecutivas y las primeras nociones de lectoescritura y de cálculo. Un estudio llevado en 8 países de ingresos altos y medios altos indica que como respuesta a las necesidades de los refugiados y solicitantes de asilo son no prioritarias en las políticas nacionales y que la responsabilidad de que éstas se cumplan o no son difusas en materia de planificación y de ejecución. En 26 planes de respuesta humanitaria y de refugiados, cerca de la mitad ni siquiera menciona la educación en niños menores de 5 años y menos de un tercio mencionan la educación preescolar o la atención de educación de la primera infancia. Además, también se recalca que los maestros que trabajan con poblaciones desplazadas necesitan formación para hacer frente a clases atestadas, multilingües o con alumnos de diferentes edades, pero a menudo reciben solo un apoyo esporádico. La educación de los refugiados con discapacidad presenta particulares riesgos como la falta de accesibilidad física tanto en términos de distancia como de instalaciones y la escasa capacitación de los docentes en Indonesia y Malasia, pocas escuelas especializadas o ninguna en las que sobre todo en las localidades donde se encuentran los desplazados y por lo general esta educación no es gratuita por temor a la estigmatización social o el rechazo por parte de las autoridades gubernamentales o de inmigración. La tecnología puede servir de apoyo a la educación de las personas desplazadas, puesto que además la educación superior sí tiene en cuenta a los refugiados. Los conflictos bélicos, la persecución política y las catástrofes naturales y el cambio climático han hecho que muchas personas tengan que desplazarse hacia otros sitios y esta problemática se ve reflejada en que los docentes desplazados dentro de su país a menudo se enfrentan a riesgos y obstáculos administrativos, por lo cual a veces les resulta prácticamente imposible cobrar hasta sus propios salarios.
La educación sobre la diversidad mejora la actitud sobre los migrantes y desplazados, mejora el concepto de multiculturalidad. Esto se logra a través de libros de texto que estén contextualizados. Además, ayuda a la construcción de sociedades resilientes y a prevenir el extremismo violento. La movilidad de estudiantes y profesionales se da puesto que la educación superior es reconocida de forma internacional. Además, existen programas europeos de intercambio estudiantil que son reconocidos al reingresar al país de origen y también por el reconocimiento de títulos profesionales que permiten la movilidad laboral internacional. Sin embargo, la migración de los docentes conlleva beneficios y riesgos. La docencia con frecuencia es una profesión regulada, sometida a requisitos internacionales y de cualificación que resultan problemáticos para los migrantes. Además, la pérdida de talentos puede ser perjudicial para los países más pobres. Seguimiento de la consecución del ODS 4. ¿Qué es el ODS? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que abarcan del 2015 al 2030, también conocidos por sus siglas ODS, son una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la Agenda de Desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio, o más conocidos como los ODM. Los ODS tienen un papel importante formativo al señalar temas que merecen atención y en cuyo seguimiento los países deberían invertir. El título completo del ODS 4 es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. El objetivo tiene metas que debe alcanzarse para 2030. El progreso hacia las metas se medirá mediante indicadores. Es importante también tener en cuenta que el objetivo del ODS 4 es proveer a los niños y jóvenes de educación de calidad y fácil acceso y otras oportunidades de aprendizaje. Una de sus metas es lograr literatura y aritmética universal, un componente principal en la adquisición de los conocimientos y perfiles valiosos en el ambiente de aprendizaje. Hay 11 indicadores globales para el ODS 4, pero es importante tener en cuenta qué es un indicador. Los indicadores son marcadores de cambio o continuidad que nos permiten, por ejemplo, medir la trayectoria del desarrollo. Estos indicadores globales pretenden la medición del progreso alcanzado hacia la consecución de los objetivos, a aprender de las experiencias y a identificar las zonas prioritarias para destinar recursos. El Instituto de Estadística de la UNESCO, o más conocido por sus siglas como IEU, es el organismo custodio único encargado de 8 indicadores y colabora con la Unión Internacional de Telecomunicaciones para el indicador sobre tecnologías de la información y la comunicación, o más conocido como las TICs. El organismo custodio para un indicador sobre el desarrollo de la primera infancia es la UNICEF, y para las becas es la OCDE. Con respecto a la meta 2 de la educación para todos, que fue un programa que se intensificó en el año 2000 al 2015 relativa a la finalización de la enseñanza primaria, tras un periodo breve de estancamiento de las tasas de participación y finalización hasta aproximadamente 1997, la tasa bruta de matrícula en primaria, la tasa neta de matrícula y la tasa bruta de admisión en el último grado de primaria repuntaron hasta aproximadamente 2008 y luego permanecieron estancadas. La migración y los desplazamientos requieren sistemas educativos que atiendan a las necesidades de quienes migran y de quienes se quedan. Los países deben reconocer en su legislación el derecho de los migrantes y refugiados a la educación y hacerlo cumplir en la práctica. Deben adaptar la educación a los que viven hacinados en tugurios, a los nómadas, a los que están esperando que se les conceda la condición de refugiados. Los sistemas educativos deben ser incluyentes y cumplir el compromiso de equidad. ¿Qué es una meta? Una meta es un objetivo específico y medible que contribuirá a la consecución de uno o más de los objetivos. Entre las metas a lograr están
La meta 4.1, que es lograr una educación primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad. La meta 4.2, que es el desarrollo en la primera infancia y educación preescolar universal de calidad. Y la meta 4.3, enseñanza técnica, profesional superior y de adultos de calidad. La meta 4.4 es competencias técnicas y vocacionales. La meta 4.5, acceso equitativo a todos los niveles de la educación y la formación para los más vulnerables. La meta 4.6 es la alfabetización y nociones de aritmética para jóvenes y adultos. La meta 4.7 es conocimientos y competencias necesarias para promover el desarrollo sostenible. Luego están las metas 4.A, que se refiere al entorno escolar. La meta 4.B, que se refiere a lo que son becas. Y la meta 4.C, que es todo lo concerniente a los docentes. Las tres fuentes principales de financiación de la educación son los gobiernos, los donantes y los hogares. El gasto anual de educación en el mundo es de aproximadamente 4.7 billones de dólares, de los cuales solo el 65% se gastan en países de altos ingresos. Algunas recomendaciones que deja este informe es que se debe proteger el derecho a la educación de los migrantes y las personas desplazadas. Hay que entender y planificar las necesidades educativas de los migrantes y las personas desplazadas. Hay que incluir también a los migrantes y a las personas desplazadas en el sistema educativo nacional, y también se puede decir que hay que aprovechar el potencial de los migrantes y de las personas desplazadas.